Hechos 28 del 11 al 30, y el título de este sermón es Despejando dudas, sembrando certezas. Cuando uno va a construir una casa, hay cosas que se deben hacer antes, ¿verdad? Antes de poner el techo. Si va a construir una casa, lo primero que tiene que hacer, tener un plano. Y después, conforme a ese plano, ¿cierto?, se llega al terreno donde se va a edificar, se despeja el terreno, se nivela el terreno, ¿verdad? Y luego, se comienza a trazar de acuerdo al plano que hay. Así se construye. Después usted hace los cimientos, las paredes, y en nuestro caso en Chile, primero las paredes, luego los pilares y las cadenas, y así se va la casa hacia arriba. Entonces, esto que es en el orden natural, también lo encontramos de muchas otras maneras, donde hay cosas que hay que hacer primero antes de ir a lo principal, digamos. O sea, ¿usted quiere construir una casa? Sí, pero hay que preocuparse primero de los cimientos. Cuando Pablo, dejamos atrás el naufragio, había naufragado. Dejamos atrás la isla de Malta, donde fueron muy bien atendidos y donde les proveyeron de todo para seguir navegando, pese a que ya estaba 3 meses en esa isla. Finalmente, en nuestro pasaje, Pablo llega a Roma. Interesantemente, nos dice que cuando llegamos a Roma, en el versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entre paréntesis, Pablo llevaba por lo menos 3 años prisionero, 2 años en Cesarea, podríamos decir algunos meses, contémoslo como un año, el periodo del viaje. Y aquí va a estar 2 años más en Roma. Y en Roma él está viviendo aparte. ¿Qué significa esto? Bueno, en el versículo 30 dice que permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Entonces, él alquiló una casa. ¿De dónde sacó ese dinero si él llevaba 3 años preso? ¿Quién la alquiló? ¿De dónde salieron esos dineros? Como para ir pensando, ¿verdad? No vamos a decir que el Estado le dio una casa a Pablo para que viviera aparte, no. Eso lo proveyeron los hermanos en la fe. 2 años le pagaron un lugar para que Pablo no esté en una prisión, sino que para que esté en una casa, cumpliendo el ministerio para el cual Dios lo había llamado. Qué bonito, porque esta mañana hemos estado hablando de algunos hermanos que también van a otorgar dinero para poder estar en una casa. ¿Para qué? Para cumplir el llamamiento del Señor, para cumplir el ministerio al cual Él nos ha llamado, porque esto lo hemos llamado a todos. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir del versículo 17 al 20, nos encontramos con, podríamos esto resumirlo en una pregunta. ¿Por qué un rabino, Pablo era un rabino judío, por qué un rabino estaba preso? Aconteció que 3 días después, o sea, 3 días después de haber llegado a Roma, ¿cierto?, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Pablo debía despejar aquí
una inquietud que había. Es sospechoso, o sea, bueno, si alguien está preso, por algo será, ¿verdad? Es cierto que hay algunos que han sido metidos en algo y no necesariamente han participado de la manera que se dice que participó. La justicia es una justicia humana, no es la justicia divina que es perfecta. La justicia humana es siempre imperfecta. Pero el hecho de que alguien sea hecho prisionero, que sea preso, y nada más que aquí tenemos a un preso del emperador, entonces le hacía a los judíos sospechar. ¿Por qué un rabino está sometido a prisión? ¿Por qué debe ser juzgado? ¿Cuáles son los cargos? ¿Por qué es esto importante? Porque en el capítulo 18, versículo 2 de aquí de Hechos, dice que Pablo en Corinto halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, recién venido de Italia, o sea, él está en Corinto, en el sur de Grecia. Pero él dice, él no era de ahí, él venía de Italia, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, no es el hermano que tenemos entre nosotros, sino que él es un emperador, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Un edicto imperial dictó que todos los judíos salieran de Roma. Las razones difieren entre sí, pero siempre se ha considerado que en el mundo antiguo los judíos eran una nación que era especialmente obstinada en cuanto a sujetarse. Decir judío era decir una rebelión en potencia. Entonces, por alguna razón, Claudio estimó de que Roma estaba así, mejor sin los judíos ya, todos para afuera. Ningún judío dentro de Roma, los echó. Entonces, ahora que habían judíos viviendo en Roma, en este tiempo habían 11 sinagogas en Roma. Era una ciudad grande y habían 11 sinagogas. Entonces Pablo convoca a los principales de los judíos, esto es, a los principales de las sinagogas, pero también habían personajes de importancia, y los convoca. ¿Para qué? Para despejar toda duda. Miren, yo no estoy preso porque me he levantado contra el César, yo no estoy preso porque estoy acusado de un cargo de sedición o de rebelión política, que era algo que acostumbraba entre los judíos. No, no estoy preso por esas cosas. Y tampoco estoy preso, y para que yo saliera en defensa, le voy a echar la culpa a los judíos, le voy a echar tierra a ustedes. Entonces ellos estaban preocupados, ¿qué va a pasar? Es un rabino judío, es una autoridad entre nosotros, y está preso, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces él tiene que despejar esas dudas, y por eso parte diciéndole que él no había hecho nada, y le explica cómo es que había llegado a esa situación. Por esta causa, dice, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Interesantemente, la expresión esperanza de Israel, esta expresión la encontramos 2 veces en el Antiguo Testamento, y en ambas en el libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 14, versículo 8, para que veamos quién es la esperanza de Israel. Jeremías capítulo 14, versículo 8, dice: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿De quién habla aquí? Bueno, si tenemos dudas, vamos al 17, capítulo 17, versículo 13 del mismo libro de Jeremías. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel. ¿Quién es la esperanza de Israel? Dios. Él es la esperanza de Israel. A Él se van a congregar los pueblos, dice el salmista.
¿En qué persona se cumple esto? En el Hijo. Él es la esperanza, no solamente de judíos, sino que es la esperanza del mundo. Él es nuestra esperanza. Y Pablo dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. ¿Cómo es esto? ¿Que está preso por Dios? Sí. ¿Cuántas veces en las epístolas no leemos al comenzar la epístola? Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice, Pablo, prisionero del Evangelio, prisionero de Cristo. A causa de Cristo, entonces, a causa de Dios, Él está prisionero. Dice, estoy sujeto con esta cadena. Era algo literal, no era una cosa figurada. Él estaba literalmente encadenado a un soldado las 24 horas del día. Había un soldado que vivía encadenado con él. Ahora, no estaba las 24 horas, es cierto, pero los turnos eran de 4 horas. Cada 4 horas un soldado era encadenado a Pablo. Esto hace 6 hombres por día con Pablo al lado, obligado a estar con él, escuchándolo orar, escuchándolo predicar, escuchándole explicar las Escrituras. Por eso que no nos sorprende que después en Filipenses leamos de que mis prisiones, dice, son notorias aún dentro en la casa de César. Todos lo habían escuchado del Evangelio. Gracias a esto, aquí él estaba encadenado a un soldado. Entonces, lo primero, Pablo, antes de ir con los judíos y explicarle acerca del Evangelio, acerca del reino del Dios, él debe despejar 2 dudas que hay. Una, en cuanto a por qué él estaba preso. Y la otra duda se expresa claramente en el versículo 21, versículo 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír, note esto, querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces, esa es la segunda cosa que Pablo debía despejar antes de hablar de las buenas nuevas. Primero, ¿por qué estaba preso? Segundo, ¿de qué se trata esta secta que todo el mundo habla mal de ella? Es curioso, porque en Jerusalén, con el descenso del Espíritu Santo, después nosotros leemos que había buena voluntad para con los que habían recibido al Señor. Y la gente se admiraba de la doctrina y de cómo vivían. Estaban bien considerados. Pero aquí llegamos a un punto en el cual el común de la gente hablaba mal contra los cristianos. Lo llamaba que era una secta del judaísmo. Pero ¿qué era lo que decían ellos? Mire, Suetonio, que es un historiador romano del primer siglo, él escribió una de sus obras, o la más famosa, es La vida de los 12 Césares. Y en ese libro, él dice que durante el reino de Nerón fueron perseguidos bajo pena de muerte los cristianos. Un historiador romano. Fueron perseguidos bajo pena de muerte los cristianos, y dice, una secta de hombres de una superstición nueva y maléfica. Ese era el concepto que tenía Suetonio del cristianismo. Esta es una superstición nueva. Porque las supersticiones de los judíos ellos la conocían. Pero esto es nuevo, una superstición nueva. Pero no solamente era nueva, sino que en su opinión era maléfica. ¿De qué se trataba entonces? Cuando nosotros, hermanos, leemos, por ejemplo, a Tertuliano,
Él escribió un libro que se llama Apología. Y ahí él defiende el cristianismo y lo muestra qué es. Ahí encontramos que, por ejemplo, los cristianos eran acusados de ser judíos sediciosos, eran acusados de ser rebeldes políticos. Eso en cuanto a lo que concierne a leyes que atacan directamente al Estado. Pero eso no era todo. También entre ellos se divulgaba de que los cristianos sacrificaban niños. Sacrificaban niños y además que ellos participaban de este sacrificio. No solamente los degollaban a los niños, sino que se los comían. Y el pan lo mojaban en la sangre y luego se la comían. Eso creían. Entonces, dígame usted, Suetonio no tendría razón cuando dice, oye, la idea que tiene esta gente realmente es repugnante, es maléfico. Eso creían. Y Tertuliano escribe denunciando estas cosas. Además de eso, dicen que los cristianos eran inmorales. ¿Por qué? En aquellos tiempos, hermano, Nerón era sabido de que él tenía unas ciertas relaciones no del todo muy claras, tanto con su madre, sí, con su madre era, pero había otros que tenían relaciones incestuosas con sus hermanas. Pero eso era mirado Herodes. Herodes Agripa tenía relaciones con Berenice, su hermana. Entonces, estas eran cosas que los romanos lo miraban con repugnancia. No es que ellos fueran hermanos puros, no, ellos eran depravados igual, pero ese grado, no. Se escandalizaban de eso. Recuerden, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, cuando el apóstol reprende a la iglesia, porque en el medio de ella había uno que tenía la mujer de su padre. Entonces miraban esas cosas con distancia, con repugnancia. Pero ellos sostenían que los cristianos eran inmorales. ¿Por qué? Porque se casaban con las hermanas. ¿De dónde sacaban eso? Porque entre las comunidades cristianas desde un principio se comenzaron a llamar hermanos y hermanas. Entonces no solamente el esposo le decía a la esposa hermana, sino que los hijos le decían a los padres hermano, hermana. Y ellos concluyeron, mirando de afuera, estos hombres tienen relaciones con sus madres y con sus hermanas. Son unos inmorales. Eso es el cristianismo. Y la otra acusación era más religiosa. Decían, los cristianos son ateos. ¿Cómo dirá uno? ¿Cómo van a decir que son ateos? Sí, ¿sabe por qué decían que son ateos? Porque ellos no honraban a los dioses. Ellos no honraban la figura del emperador. Que por último, si no se ofrecía sacrificio, si no se quemaba incienso ante una estatua del emperador, por último, una venia. Entonces, como los cristianos no hacían eso, ¿por qué? Porque el rito de los cristianos no es el César es el Quirios, el César es Señor. No. ¿Quiénes decían ellos? Jesús es el Señor. Entonces, como ellos no honraban a los dioses, los acusaban de ateos. Los cristianos ateos. Y como ellos eran ateos y no honraban a los dioses, entonces también a ellos se les achacaba, por ejemplo, si había peste, los cristianos tienen la culpa porque ellos no honran a los dioses. Si había hambre, los cristianos tienen la culpa porque por eso hay sequía. Esas eran las acusaciones que pesaban sobre los cristianos. Eso es lo que hay detrás aquí en el versículo 23, cuando dice, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Yo le pregunto a usted, estamos en el siglo XXI, ya nadie cree estas cosas. O sea, alguien que diga que los cristianos son ateos, está loco, le falta un tornillo. Alguien que diga que los cristianos son caníbales, que sacrifican niños, están locos. Eso no es el cristianismo. Cualquier persona se lo puede decir. Pero ¿hay tergiversaciones de la doctrina cristiana hoy? Hay gente que cree cualquier cosa y desde afuera alguien dice, no, los cristianos creen eso. Entonces,
¿Qué aprendemos aquí? Al momento de compartir el Evangelio, primero, debemos despejar aquellas dudas legítimas que las personas tienen, con respeto, con conocimiento, dudas legítimas. Debemos despejarlas, tal como Pablo se encargó, primero de despejar una duda acerca de sí mismo y luego a despejar la duda respecto del cristianismo en general. Pero para esto, nosotros debemos saber. ¿Qué es lo que dice Pedro? En 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que dice que debemos estar preparados para presentar defensa, ¿verdad? ¿Acerca de qué? Acerca de lo que creemos, con reverencia, con humildad. Pero debemos saber lo que creemos, para así decirle no, lo que usted dice no es así. Nosotros no creemos estas cosas. No falta que diga, pero es que los evangélicos odian a María. No, nada que ver. Los evangélicos odian a los homosexuales. No, tampoco es así. Tampoco es así. Sino que, como nos dice la palabra del Señor, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto la imagen, aunque borrosa, aunque distorsionada, está ahí, aquel es digno de respeto. Pero eso no significa que vamos a avalar un comportamiento que es ajeno a la voluntad de Dios. Pero no lo odiamos. Entonces esas cosas hay que despejarlas. Alguien una vez me dijo, yo estaba creído que ustedes odiaban a los homosexuales. No es así. Entonces hay muchas creencias afuera que se escuchan y que son tergiversaciones, algunas son directamente ridículas, pero otras tienen su peso. Porque digamos usted, cuando se escuchó tiempo atrás, salió en todos los medios de un líder de una denominación de las más grandes de Chile, enriquecido a costa de los fieles, ¿usted cree que eso no afecta al testimonio cristiano? Claro que sí. Entonces uno tiene que despejar esas cosas. No. La palabra del Señor nos enseña esto y una responsabilidad respecto no solamente de los líderes, sino que respecto de las congregaciones, del uso de los dineros. Pero uno tiene que saberlas. Tiene que hacer eso. Tiene que despejar las dudas antes de sembrar lo que nos ha mandado a sembrar, que es el reino de Dios. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué es el reino de Dios? Para algunas personas creen que es un sistema político, que es como que se va a instaurar el reino de Dios, un estado teocrático, donde Dios manda. Pero la Escritura nos dice claramente, el mismo Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, no es de este mundo. Algunos dicen, bueno, el reino de Dios es algo que se va a implantar en el futuro. Entonces, cuando nosotros muramos y estemos con el Señor, ese es el reino de Dios. Pero no, tampoco la Biblia nos dice eso. ¿Qué es entonces el reino de Dios? ¿Por qué Pablo lo persuade acerca del reino de Dios? El Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 28, Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿De qué habla aquí? De la intromisión, de la irrupción del Espíritu de Dios en el mundo y obrando, destruyendo las obras del diablo. Ahora, si nosotros leemos Romanos capítulo 14, versículo 17, tendremos otra perspectiva. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice,
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es el reino de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que busca la gente hoy día? ¿Cuáles son los reclamos? Justicia. ¿Qué es lo que necesitan? El Evangelio de Cristo. El reino. Necesitan entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios trae justicia. ¿Qué más trae el reino de Dios? Paz. No necesita el mundo paz. Hay un precioso himno que vamos a cantar seguramente en un par de domingos más. Al mundo paz nació Jesús. Él es el príncipe de paz. Entonces, el reino de Dios no es algo de este mundo, pero tampoco es para el otro mundo. Es algo que viene a irrumpir con la presencia del Espíritu Santo, obrando en los corazones, trayendo justicia, trayendo paz y trayendo gozo. Gozo, alegría verdadera, que no necesita de subterfugio, ni necesita de esas ayuditas que el hombre necesita para sentirse bien y contento. Eso es entonces el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Todas estas cosas que las trae el Espíritu Santo. Ahora, una persona que vive permanentemente en la injusticia, una persona que nunca tiene paz, una persona que no tiene gozo, que vive amargada, ¿qué le podríamos decir? Tienes que venir y entrar al reino de Dios. Tienes que permitir que el Espíritu de Dios obre en tu vida. ¿Y cómo va a obrar? Debes arrepentirte de tus pecados. Y Él viene a morar en ti. Y estas cosas que te parecen tan lejanas serán una realidad en tu vida. ¿Por qué? ¿Porque tú las vas a poder hacer por tu propia capacidad? No, sino que va a ser porque viene el Espíritu de Dios a morar en tu vida. Y ese Espíritu te hace vivir en justicia, con paz y con alegría. Ese es el Evangelio. Cuando Pablo habla acerca del reino de Dios, él tiene presente algunos conceptos que hoy día solo lo vamos a ver hacia la pasada. Por ejemplo, la justicia que es por la fe. No es por las obras, no es por lo que tú hagas, es por la fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. Cuando Él nos habla acerca del reino de Dios, tiene en mente la necesidad universal de judíos y griegos de arrepentirse de sus pecados, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol habla del reino de Dios, él nos habla acerca del camino de la salvación. Tiene en mente el camino de la salvación. ¿Y cómo es el camino de la salvación? Por gracia, mediante la fe. No es por obra. No es por lo que tú hagas, no es que alguien te deba algo, sino que es algo que inmerecidamente Dios te lo da. La obra, el camino de la salvación. Cuando el apóstol nos habla del reino de Dios, él tiene en mente la libertad del pecado, la libertad de la ley, la libertad de la muerte. Mira lo que es la libertad del pecado, por ejemplo. Porque el bien que quiero hacer, eso no lo hago, decía Pablo. ¿No te has encontrado muchas veces con que queriendo hacer lo bueno, te sale torcida la cosa? Bueno, y si eso nos pasa a nosotros como creyentes, ¿qué más podemos esperar de un impío? Es de maravillarnos que allá encontremos corrupción, robo, adulterio, engaño, mentira. ¿Nos horrorizaremos de eso? Probablemente sí, pero no es de asombrarnos. Porque esto es el fruto natural que ellos pueden exhibir. Están sujetos a la ley del pecado. Sin embargo, nosotros estamos libertos del pecado. ¿Cómo? Porque hemos entrado en el reino de Dios y el Espíritu de Dios ha hecho ahora esa diferencia. Libertado de la ley, libertad de la muerte. El temor a la muerte, ¿cómo la encontramos? Por doquier.
Sin embargo, aquellos que nos hemos rendido al Señor, aquellos que hemos entrado en este reino, ya sabemos, la muerte solo es algo transitorio, es un paso de un estado a otro. Pero yo sé en quién he creído. Yo sé que Él ha dicho que Él es poderoso para guiarme aún más allá de la muerte. Todas estas cosas están en la mente de Pablo cuando él habla del reino de Dios. Entonces, no solamente él despeja las dudas, sino que comienza a hablar de estas cosas. En el versículo 24, dice, persuadiéndolo, versículo 23, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esto es, él tenía el Antiguo Testamento, y con el Antiguo Testamento a los judíos, que eran conocedores de la ley de los profetas, entonces dicen, miren, esto habla del Mesías, esto habla del Cristo, esto se cumplió en Jesús, persuadiéndoles. ¿Cuál es la respuesta que ellos le dan? Algunos asentían a lo que se decía, versículo 24, pero otros no creían. Note, hermano. A veces nos preguntamos, pero ¿cómo si yo he hablado tantas veces con fulano y le he explicado cómo es que no entiende? Debemos reconocer que aquí hay una guerra, hay una lucha espiritual. Debemos reconocer eso. Y que algunos van a creer y otros no. Pero que es tarea mía y tuya no convertir al otro. Nosotros no lo podemos hacer, pero sí debemos predicar. Sí debemos hablar del reino de Dios. Sí debemos hablar de Jesucristo. Algunos van a creer, pero otros no creen. Y aquí tenemos al mismo apóstol Pablo. Imagínense ustedes, él era un erudito de su tiempo. Era un hombre con vasto conocimiento, no solamente de la ley y de las escrituras, sino que además con un dominio del mundo cultural que le rodeaba extraordinario. Sin embargo, él, utilizando todo esto con palabras persuasivas, dice, no de humana sabiduría, sino las que da el Espíritu. Él habla acerca del Evangelio, pero algunos no creen. Algunos no creen, y esa es una triste realidad aún en el día de hoy. Hay algunos que creen, pero hay algunos que no creen, que escuchan y no creen. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles se envía esta salvación de Dios, y ellos oirán. Hay algunos que no van a oír. ¿Cómo lo explica Pablo esto? Esto es una obra de Dios. Y no es un tanto difícil entender esto. Entendemos claramente la obra y la participación de Dios en la salvación de los pecadores. Pero nos cuesta atribuirle el mismo poder a la condenación de los pecadores. Sin embargo, es lo que Dios hace. Hay un elemento de responsabilidad humana en la condenación propia. Pero también hay un designio secreto de Dios, por el cual aquel que no cree, no creerá nunca. Y solamente me resta humillarme ante Dios y decir sí, tú así lo quisiste. Porque el mismo que preparó vasos para honra, también preparó vasos para deshonra. El mismo que preparó copa de bendición, también preparó
copas para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Que estos que han alcanzado misericordia son mejores que estos? No, Dios nos libre de creer eso, porque sería el engaño más grande. Porque si hemos sido elegidos, si hemos sido tomados desde un mar de gente que se pierde, ha sido solo por la gracia y la misericordia de Dios, no por nada que hubiera en nosotros, sino que gracia, misericordia de Dios. Por eso Él nos tomó. Podríamos estar en el otro montón, podríamos estar con todos estos que van a ser condenados, para exhibir de una manera distinta, pero perfecta también, el justo juicio de Dios. Pero no, Dios ha querido sacarnos de ahí. Y mediante el Evangelio hizo que nosotros creyéramos, mediante el Espíritu Santo, creyéramos en el Evangelio y fuéramos a nuestro Señor y nos arrepintiéramos de nuestros pecados y nos volviéramos a Él. Entonces hay quienes no creen. El apóstol Pablo recuerda este pasaje de Isaías capítulo 6. Curiosamente este pasaje está repetido en los 4 evangelios. En los 4 evangelios usted encuentra lo mismo, la misma explicación para aquellos que rechazan. Pero quiero que nos detengamos solamente en una cosa. Muchas cosas podríamos decir aquí, pero detengámonos solamente en una cosa. Versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta es una enfermedad cardíaca tremendamente peligrosa. ¿Qué significa que se ha engrosado? Significa que se ha encallecido. Se ha encallecido. ¿Qué pasa cuando se encallece un músculo? Se endurece, pierde sensibilidad. Como en la rodilla del zapatero. Ya casi no están quedando zapateros, pero los que eran zapateros en sus rodillas tenían callos. Y en esos lugares ya casi no había sensibilidad. ¿Por qué tenían callos ahí? Porque permanentemente golpeaban sobre sus rodillas. Pero aquí lo que tenemos es que el corazón se ha encallecido. ¿Cómo es que se endurece el corazón? Hay una enfermedad que los músculos se comienzan a poner rígidos. Y rígidos de tal manera que ya no cumplen la función para la cual son hechos los músculos. Pasan a ser ahora algo rígido, semejante al hueso. Obviamente es un estado lamentable y es un estado del cual no hay cura y es algo terminal. Imagínense el corazón encalleciéndose, endureciéndose. La propiedad del corazón, que es de bombear la sangre, debe permanecer como músculo, a fin de que cumplir su función. Pero si este músculo se endurece, ya no va a hacer eso. Y finalmente el cuerpo termina por fenecer. ¿Por qué? Porque un órgano del cuerpo está rígido, que no debiera ser así. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí, hermanos, lo que tenemos no es que la persona contrajo una enfermedad o de repente se le dispararon unos genes que el corazón se le endureció, pero que no tiene culpa en esta enfermedad. No, aquí hay un acto personal, voluntario, de endurecer el corazón. ¿Cuándo endurecemos el corazón? Cuando escuchamos a Dios, escuchamos sus demandas y nosotros decimos, no me interesa, no lo voy a hacer, yo pienso distinto. Tu corazón ahí, mi corazón, se comienza a endurecer, se comienza a engrosar, se comienza a encallecer. Y finalmente, dice, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Ellos no quieren ver, no quieren escuchar. Pero todo esto, dice el profeta, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos
y entiendan de corazón. Muy bien, ¿quieres cerrar los ojos? No veas. ¿Quieres cerrar tus oídos? No escuches. ¿Endureces tu corazón? Está bien, no vas a entender. Pero ¿qué más va a pasar? No se van a convertir. No se van a convertir. No van a ser sanados. Una descripción de Dios en el libro del profeta Isaías, hablando de su pueblo, dice que todo en él es podrida llaga, desde la mollera hasta las plantas de los pies, es podrida llaga, no hay cosa sana en él. Así es el hombre sin Cristo. Necesita de la obra milagrosa y poderosa del Señor Jesucristo para venir a una nueva vida, para ser sanado. Pero sin escuchar, sin oír, y permanentemente endureciendo su corazón, no hay sanidad posible. Eso es lo que dice el texto. No hay sanidad, no se van a convertir. ¿Qué pasa entonces? ¿La predicación del Evangelio se torna infructuosa? En ninguna manera. Porque así como el sol es uno solo y ablanda la cera, ¿verdad?, hasta que la derrite, también endurece la tierra hasta que forma terrones duros. El mismo sol, el mismo calor, pero a uno lo derrite y al otro lo endurece. La palabra de Dios a los corazones tiernos, aquellos que se entregan al Señor, obra en ellos. Pero la palabra de Dios en aquellos que endurecen sus corazones, más duros se ponen. Y finalmente, por la misma palabra de Dios que salva a algunos, son condenados otros. La palabra de Dios nunca es infructuosa, no vuelve vacía. No, a algunos los salva para la gloria de Dios. Y a otros los condena para la gloria de Dios. ¿En qué grupo estás? ¿Cuál es tu condición en esta hora? ¿Tienes un corazón tierno para con Dios? ¿O eres de esto que ha engrosado tu corazón? ¿Está tu corazón endurecido después de tanta negativa respecto de las demandas del Evangelio y de Cristo? Si es así, desde aquí te digo, mira, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Arrepiéntete de esto y vuélvete a Él, porque Él, dice el salmista, el profeta, tendrá de nosotros misericordia. Solo Él. Cuando nos entregamos a la misericordia de Dios, eso es lo que hallamos, misericordia. Pero debemos volvernos al Señor. No pretendamos que Él nos convierta y nos sane si nosotros nos resistimos a ver, si cerramos nuestros ojos. No pretendamos que Él nos convierta y nos sane si nosotros cerramos nuestros oídos para no ver. No pretendamos que Dios nos convierta y nos sane si nuestro corazón es endurecido cada vez. No, hermanos, esto es un engaño. La palabra de Dios lo dice. Debemos volvernos al Señor. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón por más tiempo. Es hora de volvernos al Señor, como individuos, como familias, como nación. Debemos volvernos a nuestro Dios, que Él tenga misericordia de nosotros y podamos responder al llamado del Evangelio, podamos entrar en este reino bendito donde hay justicia, hay paz y hay gozo. Dios nos bendiga. A Él sea la gloria. Oremos, hermanos.